Buenas tardes, noches, 4:51. Buenas tardes, profesor. Bueno, ya tengo 24, sigo admitiendo. Hoy vamos a continuar viendo temas de termodinámica. Hace ratito di la misma clase con otro grupo, entonces les voy a pasar el video con el otro grupo que fue hace ratito. Comparto pantalla. Aquí está su Classroom. Recuerden que la tarea, la que sigue es para mañana, ¿verdad? Aquí está la tarea 8. Aquí están ya los videos, todos los que se han visto. Y vámonos a YouTube. Esta es la clase. Déjenme ver. Vamos a adelantar un poquito. Veamos un poquito más adelante. Clase seguramente la voy a grabar y la voy a pasar. Vamos a empezar de una vez. Ok, entonces vamos a ver temas de termodinámica el día de hoy. Corre video. Al grano. Comparto pantalla. A ver, déjenme checar el volumen. No voy a hacer que lo haya bajado. Sí, lo bajé. Vamos a subir el volumen un poco. Corre video ahora sí. Aquí tengo el T-Pens en la parte que vamos a ver hoy, que es cantidad de calor. Entonces, vámonos. Espero que no me delata esto hoy. Vamos a ver. Si no, ya tengo el otro navegador. Ya sé. Porque el otro, el de Microsoft, como que se porta mucho mejor. Pero bueno, le voy a dar chance al de Chrome. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo se mide el calor, pero antes vamos a hacer un repaso. ¿Qué es calor? Leo. En el pasado se creía que dos sistemas alcanzaban su equilibrio térmico por medio de la transferencia de una sustancia llamada calórico. En el pasado se pensaba que el calor era una sustancia que tenían los cuerpos, que podíamos extraer, que se pasaba de un cuerpo a otro. Esa era la idea que se tenía en la antigüedad. Se había postulado que todos los cuerpos contenían una cierta cantidad de calórico proporcional a su temperatura. O sea, mientras más calórico tuviera un cuerpo, pues más temperatura tendría. De este modo, cuando dos objetos estaban en contacto, el objeto de mayor temperatura transfería calórico al objeto de menor temperatura, hasta que sus temperaturas se igualaban. O sea, pensaban que esa sustancia se pasaba del cuerpo más caliente al más frío. Ahora, en la actualidad, sabemos que no es una sustancia, es energía. La idea de que una sustancia se transfiere conlleva la implicación de que hay un límite para la cantidad de energía calorífica que es posible obtener de un cuerpo. O sea, ¿qué se pensaba en la antigüedad? Que había una cantidad fija de calórico según la temperatura que tuviera, ¿verdad?, el cuerpo. Esta última idea fue la que a la postre condujo a la caída de la teoría del calórico. Bueno, hubo un noble alemán, aquí está la historia, pero yo la voy a contar con un Jamboard. Ya saben que a mí me gusta el Jamboard para contar historias. Entonces vámonos a un Jamboard. Y había un noble alemán, el conde de Rumford. Vamos a hacer un Jamboard nuevo, fondo azul. Ya saben que a mí me gusta trabajar con fondo azul. Y
¿Qué hacía el conde de Rumford? El conde de Rumford fabricaba cañones. Entonces, ¿cómo fabricaba cañones? Bueno, tenía cilindros de metal. Voy a dibujar aquí un cilindro de metal. Y a este cilindro le hacían hoyos. Perforaban aquí adentro. Evidentemente, pues era el cañón, por aquí tenía que pasar la bala de cañón, ¿verdad? Entonces tenían que perforar. Entonces, ¿qué hacían? Metían este cilindro de metal, hierro, no sé qué metal sería, y tenían un taladro. No sé dibujar un taladro, pero bueno, aquí daba vueltas y pues empezaba aquí a taladrar, a hacer el hoyo en el cilindro, pero lo metían en agua esto, ¿por qué? Porque cuando estaba friccionando el taladro con el cilindro de metal, pues se generaba mucho calor. Entonces se evaporaba el agua y tenían que cambiar constantemente el agua, no cambiarla, echarle más agua para seguir perforando. Pero se daban cuenta de que perforaba y perforaba y perforaba y se seguía pues el agua evaporando. Entonces, ¿de qué se dio cuenta el conde de Rumford? Dijo, ah, caramba, si el calórico existiera, si fuera esa sustancia, pues llegaría un momento en que dejaría de existir ese calórico, esa sustancia. Se acabaría y ya se dejaría el agua de evaporar. Pero no, se dio cuenta que el taladro seguía girando, seguía friccionando con el cilindro y se seguía calentando el agua. Entonces se dio cuenta que el calórico pues era un concepto que no podía ser. Se dio cuenta de que el calor tiene que ver con la fricción entre el taladro y el cilindro. No era una sustancia que tuviera el cilindro, sino que era debido al movimiento, a la fricción entre el taladro y el cilindro. Entonces ahí fue donde se cayó el concepto de calórico. Me voy de nuevo al texto. Dice, el conde Rumford de Baviera fue el primero que puso en duda la teoría del calórico. Él realizó su descubrimiento en 1798. Chequen, estamos hablando de 220 años, más de 220 años, cuando supervisaba la perforación de un cañón. Toda la superficie de este se mantenía llena de agua durante la operación para evitar el sobrecalentamiento. A medida que el agua hervía y se evaporaba, los operarios la reponían. De acuerdo con la teoría existente, se tenía que suministrar calórico para que el agua hirviera. La aparente producción de calórico se explicaba con la suposición de que cuando la materia se dividía extremadamente, perdía parte de su capacidad para retener el calórico. Rumford diseñó un experimento con el fin de demostrar que aún cuando una herramienta para taladrar, el taladro, no cortaba totalmente el metal del cañón, se producía suficiente calórico para que el agua hirviera. En realidad parecía que mientras se suministrara trabajo mecánico, la herramienta era una inagotable fuente de calórico. Rumford acabó con la teoría del calórico basándose en sus experimentos y sugirió que la explicación tenía que estar relacionada con el movimiento. ¿Pues de qué? Del taladro. Por consiguiente, surgió la idea de que el trabajo mecánico era responsable de la generación de calor. Posteriormente, Sir James Prescott Joule estableció la equivalencia de calor y trabajo como dos formas de energía. En la antigüedad, se pensaba que el calor no tenía que ver nada con la energía.
había unidades para medir calor y había unidades para medir energía. Las unidades de calor están aquí abajo, que son la caloría, la kilocaloría y esa unidad inglesa que no voy a mencionar. Entonces se tenían unidades para el calor. Antes, las etiquetas de los alimentos en el contenido energético venían en calorías. Ahora, si tienen la curiosidad, si tienen por ahí a la mano alguna etiqueta de algún alimento, ya no vienen en calorías, también vienen en kilojoules. Se dieron cuenta que las unidades de calor y de energía eran las mismas. Pero eso fue Joule el que se encargó de ver eso. Ahorita vamos a ver un experimento muy bonito que tiene más de 200 años que se hizo y todavía la equivalencia que encontró Joule es válida. Fue un experimento tan bien hecho. Claro que fueron años de hacer el experimento, de perfeccionarlo. Ahorita se los voy a enseñar. La idea del calor como una sustancia se debe descartar, lo del calórico, no es posible. No se trata de algo que el objeto posea, sino de algo que él mismo cede o absorbe. El calor es simplemente otra forma de energía que puede medirse únicamente en términos del efecto que produce. En la actualidad sabemos que el calor es una transferencia de energía, ¿verdad? La unidad de energía del sistema internacional es el Joule. Es también la unidad preferida para medir el calor. Los españoles no le dicen Joule, le dicen Julio, pero Joule es el apellido de este científico. Los españoles luego son medio raros, ¿no? Para los nombres de las unidades. Por ejemplo, al volt le dicen voltio, ¿no? Como que suena raro, ¿no? Al amper le dicen amperio. Al joule le dicen julio. O sea, bueno, mejor dejar, ¿no? Los apellidos, ¿no? Como son realmente, ¿no? Luego dice, la unidad de energía del sistema internacional del joule es también la unidad preferida para medir el calor, puesto que esta es una forma de energía. Sin embargo, hay 3 antiguas unidades que aún se conservan y de ellas se hablará también en este texto. Estas primeras unidades se basaron en la energía térmica requerida para producir un cambio patrón. Y bueno, ahí están las definiciones de caloría. ¿Qué es una caloría? Cal es su contracción en minúsculas. Es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua, que es muy poquita agua, en 1 grado Celsius. La kilocaloría, que es kcal, suena feo, ¿verdad? Kcal, es la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de 1 kilogramo, que son 1000 gramos, en 1 grado Celsius. Y no voy a leer la definición de la unidad inglesa. Ahora bien, voy a usar la plumilla del Zoom. Ya no se usa kcal, se usa cal con C mayúscula. Cal con C mayúscula equivale a 1000 calorías con C minúscula. Si ustedes se dan cuenta, en las etiquetas de los alimentos manejan cal con C mayúscula. Por eso hasta es engañoso. No sé si han visto, como me acuerdo mucho de un comercial de unas galletas que eran las cubanas, que decían que nada más tenía 2 o 3 calorías, ¿no? Pero manejaban con C mayúscula. O sea, también, ¿no? La publicidad se presta luego a engaños, ¿no? O sea, realmente tenía 1000, 2000 calorías, pero no como usaban con la mayúscula, pues no, decían, tienen 1, tiene 2 calorías, ¿no? Continúo. Borro lo que acabo de trazar, deshabilito la plumilla. Además del hecho de que estas viejas unidades implican que la energía térmica no se puede relacionar con otras formas de energía,
Existen otros problemas con su uso. El calor requerido para cambiar la temperatura de agua de 92 a 93 grados Celsius no es exactamente el mismo que el que se necesita para elevar la temperatura de ese líquido, agua, de 8 a 9 grados Celsius, perdón. Iba a decir centímetros. Entonces, bueno, también varía, ¿no?, el rango de temperatura que yo maneje. Ahora vámonos a lo interesante. Equivalente mecánico del calor. Esto es la parte bonita. Esta equivalencia. Una caloría con minúsculas es igual a 4.186 joules. Esta es la equivalencia que encontró Joule con su experimento. ¿Quién fue Joule? Joule fue un científico inglés. Pero, no sé si lo he mencionado, muchos de los científicos, como por ejemplo Tycho Brahe, pues era gente que tenía dinero, eran nobles que tenían recursos económicos y se podían dedicar a la ciencia porque no tenían preocupación para sobrevivir. Desafortunadamente, así ha sido la historia de la ciencia. ¿Quiénes podían hacer ciencia? Pues los que no tenían otra cosa que hacer, ¿verdad? O también la gente que recibía un patrocinio que los mantenía a la gente rica, ¿no? Y podía dedicarse a la ciencia. Y para eso tenían que ser muy buenos, ¿verdad? Porque evidentemente la gente rica también sacaba provecho de lo que hacían los científicos. Ahora bien, aquí está este aparato. Este aparato es el que usó Joule para encontrar la equivalencia entre unidades de calor y unidades de energía o de trabajo. Habilito la plumilla. La fórmula para trabajo, le voy a poner T, aunque en inglés es W por la palabra work, entonces es fuerza por distancia. Para que haya un trabajo, debo de aplicar una fuerza y el cuerpo que estoy aplicándole la fuerza, al que le estoy aplicando la fuerza, se debe de mover una distancia. Y las unidades son los joules, es energía. Ahora dense cuenta, ¿qué hizo Joule? Joule era acomodado, era rico, era miembro de una familia que hacía cerveza. Eran cerveceros. Entonces tenían bodegas, tenían espacio donde guardaban la cerveza, los barriles, no sé, los depósitos de cerveza. Entonces él agarró uno de estos espacios en donde la temperatura pues, se controlaba muy bien. ¿Y qué sucede? Pues pudo hacer el experimento. ¿En qué consiste el experimento? Que es una maravilla. Él en un depósito puso unas aspas. Estas son las aspas, las que estoy aquí pintando. Estos se ven de perfil, pero estas giran, son aspas que van a girar y van a mover el agua. Estas aspas estaban unidas a un eje. Y luego este eje estaba atado a un par de cuerdas que estaban alrededor de este eje. Y la cuerda, cada lado de la cuerda, llegaba a unas poleas. Esta es una polea. Aquí está la otra polea del lado izquierdo. Y aquí salía la otra cuerda. Esas cuerdas sostenían dos pesas. 2 pesos. W en inglés es peso. Weight. Entonces,
¿Qué hacía Jules Checken? Llenó de agua el depósito. Usó un termómetro. Aquí está el termómetro. Y midió la temperatura del agua antes de hacer el experimento. Apuntó la temperatura inicial antes de hacer cualquier cosa. ¿Y qué fue lo que hizo después? Soltó las pesas. Y las pesas cayeron una distancia hasta el piso. Chocaban con el piso las pesas. Pero entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Un trabajo. El peso es una fuerza. Estaba jalando la cuerda, caían las pesas y las pesas se movían una distancia, que era la altura a final de cuentas, pero a final de cuentas estaban haciendo un trabajo del lado izquierdo y un trabajo del lado derecho. Entonces, ¿qué pasa? Cuando iban cayendo las pesas, la cuerda iba haciendo girar el eje y las aspas hacían que el agua se agitara, y con esa agitación, ¿qué pasaba? Aumentaba la temperatura del agua, porque le estaban transfiriendo energía al agua. Las moléculas del agua se movían más rápido y aumentaba su temperatura. Entonces, ¿qué hizo Jules? Se dio cuenta de que si aumentaba la temperatura del agua, podía medir cuántas calorías había ahí. Pero también eso lo igualó al trabajo hecho por las pesas. Y ahí fue donde relacionó las unidades de calor, las calorías, con las unidades de energía, los joules. Este experimento fue hecho hace más de 200 años. Duró años repitiendo el experimento, perfeccionándolo, evitando fugas de energía. Simplemente cuando vibran las cuerdas, ahí se pierde energía. De alguna forma él pudo afinar el experimento para encontrar una equivalencia cercana, exacta, pues. Borro, deshabilito la plomilla, y este es el aparato de Joule. Y la equivalencia que encontró, ahí está arriba, es esta. La que me interesa es esta. Ay, ya quité. La que me interesa es esta. Una caloría equivale a 4.186 joules. Y después de más de 200 años, esta equivalencia no se ha movido prácticamente. Es exacta, se puede decir. Y es trabajo de años, de ser constante, de afinar detalles de un experimento. Este es de los experimentos más exactos, más bonitos, más dedicados que ha tenido la historia de la física. Entonces, así es como encontró Joule esa equivalencia. Muy bien, vamos al siguiente concepto. Capacidad de calor específico. Vámonos a un Jamboard. El calor específico o capacidad calorífica, tiene dos nombres. ¿Qué es? Pues es la capacidad que tiene una sustancia de retener calor. Dependiendo de las sustancias, retienen más o retienen menos calor. Por ejemplo,
el ejemplo que les pongo de otro libro, en una parrillada, aquí tengo mi parrilla. ¿Qué es lo que calentamos, lo que asamos en una parrilla? Bisteces, chorizo, cebollitas. Vamos a suponer que ya tengo el carbón caliente y ya está asando todo. Se está calentando. Está aumentando la temperatura de todo. Supongamos que yo agarro un bistec y lo muerdo. Me puedo quemar, pero también no me puedo quemar. Lo mismo con el chorizo, la longaniza. Pero si agarro una cebollita y la muerdo, seguro ahí sí que me quemo. Me quemo la boca. Porque con unos bisteces o con unos chorizos podría no quemarme, pero con unas cebollitas seguro sí me quemo. ¿Quién tiene alguna idea de por qué sí me quemo con las cebollitas y no me quemo con los bisteces? ¿O me podría quemar o no quemar con los bisteces? ¿Quién tiene alguna idea? Voy a poner participación si me contestan más o menos cercano a lo que yo quiero. A ver, ¿quién me puede decir? Porque el bistec es más delgado y las cebollas pues tienen capas y eso implica que almacenan más calor en su centro. ¿Más capas de qué? Pues de cebolla. Pero ¿qué tiene la cebolla? Ya casi lo tienes. ¿Eh? Energía. No. No hablemos de física. Cuando muerdes una cebollita, ¿qué es lo primero que sientes? Pues su piel. No. Ay, pues es que es la cebolla. ¿Sientes caliente algo? ¿Qué sientes? La boca. ¿Qué tiene ahí? ¿Qué es lo que te quema? Cuando lo muerdes, ¿qué es lo que te quema? ¿El vapor? Vapor no. ¿Qué tiene? El juguito de la cebollita. El juguito. ¿Qué tiene el juguito? Agua. Agua. Las cebollas tienen agua. Los bisteces, si lo muerdo ya seco el bistec, no me quemo, pero si aún tiene juguito, claro que me voy a quemar la boca. El agua es la responsable. El agua tiene una capacidad de conservar el calor mucho mayor que cualquier otra sustancia. Los cuerpos, los elementos que tienen agua, son capaces de guardar más calor que los que no tienen tanta o no tienen, simplemente. Entonces, vámonos al jambo. El agua es lo que provoca que yo me queme la boca. El juguito, como dice su compañero. ¿Quién fue el que dijo juguito, por favor? Yo. Soto Arenas. 452. Soto Arenas. ¿Y cómo se llama la compañera que intentó diciendo capas? ¿Cómo te llamas? Camacho Chávez, Yasmín. Yasmín Camacho. Sí. Entonces, hay sustancias como el agua. Vamos a poner aquí una olla con agua. Si yo la caliento, me cuesta mucho trabajo calentarla. Eso ustedes lo saben. Pero una vez que ya esté caliente, me cuesta mucho trabajo que se enfríe. ¿Qué significa eso? Que el agua tiene una gran capacidad de retención de calor, o un calor específico grande, o una capacidad calorífica grande. En cambio, si tienen ustedes una barra de metal y la calientan, se calienta de volada, pero también se enfría de volada cuando retiro la flama. No retiene calor. Los metales no retienen calor, lo conducen. El agua sí retiene calor. Entonces, hay elementos
sustancias que tienen gran capacidad calorífica y hay elementos, sustancias que no la tienen. Vámonos al Tipens, ya me quedan menos de 10 minutos. Dice, hemos definido la cantidad de calor como la energía térmica necesaria para elevar la temperatura de una masa dada. Sin embargo, la cantidad de energía térmica requerida para elevar una temperatura de una sustancia varía para diferentes materiales. Vamos a ver, vámonos al Jamboard. Jamboard nuevo. Vamos a suponer, es lo que dice el libro, pero yo lo voy a decir a mi manera. Tengo un depósito, una bandeja que tiene cera aquí. O parafina, como dice el libro. Yo voy a tener 5 esferas del mismo tamaño, pero es de diferente sustancia cada esfera. Y las voy a calentar. Vamos a poner aquí como un encendedor, una flamita, pues. Las caliento hasta que lleguen todas a una temperatura de 100 grados Celsius. Pero me voy a dar cuenta de una cosa. Según el material, se calienta más o menos rápido. Vamos a suponer que la esfera de la izquierda se enfrió, perdón, se calentó a 100 grados centígrados en 1 minuto. Estoy inventando. La siguiente en 50 segundos. La siguiente en 40. Estoy inventando datos. En 30 segundos. En 20 segundos. Hay esferas que se calientan más rápido que otras. Ahora bien, todas tienen 100 grados Celsius y voy a soltar las esferas. Borro aquí las flamas y suelto las esferas. Y me voy a dar cuenta de lo siguiente. La que se tardó más en llegar a los 100 grados Celsius llega hasta abajo, funde la cera. El que tardó menos no fundió tanto, no llegó hasta abajo y así por el estilo. Y la última esfera hasta se quedó parte arriba. Conservaron menos calor las esferas de la derecha que las de la izquierda. Me costó más tiempo que se calentaran las esferas de la izquierda que las de la derecha, pero almacenaron más calor. ¿Cómo me doy cuenta? Soltando las esferas y viendo cuánta cera derriten. Y llegan a diferentes profundidades. Entonces, vamos al Tipens. Ahí ya vienen más datos. Chequen. Voy a aumentar un poco el tamaño de el dibujo. Y aquí tengo, a ver si no me empieza a dar lata esto. Aquí tengo 5 esferas. De plomo, la de la izquierda, vidrio, la siguiente, aluminio, cobre, hierro. Todas alcanzan la temperatura de 100 grados Celsius, pero chequen, aquí el orden fue diferente, pero el concepto es el mismo. La de plomo tardó 37 segundos en llegar a 100 grados, se calentó muy rápido. La de vidrio 52 segundos. La de aluminio 60, la de cobre 83 segundos y la de hierro 90 segundos. Y cuando suelto las esferas, la de plomo pues prácticamente no fundió nada de parafina, nada de cera, y las otras se fueron hundiendo más y más, dependiendo la cantidad de calor que pudieron almacenar. Simplemente con esta imagen yo puedo decir que el hierro tiene mayor capacidad calorífica, retiene mejor el calor que las otras 4 esferas que están hechos de diferente sustancia, de diferentes elementos. Entonces, la capacidad calorífica de un cuerpo es la relación del calor suministrado respecto al correspondiente incremento de temperatura del cuerpo. Ya me quedan 4 minutos y vamos a ver un Jamboard ya nada más para rematar el concepto. Vamos a suponer que estamos en la playa. Este es el mar y aquí está la arena,
Aquí pongo una palmerita. Y de día, el sol calienta todo, pero de día la arena es más caliente que el agua. De hecho, los que han estado en la playa, pues luego se queman los pies y van corriendo al agua, ¿verdad? Está mucho más caliente la arena que el agua. Pero de noche sucede lo contrario. Es más fría la arena que el agua. El agua es templada porque conserva parte de la energía que recibió durante el día. Y eso da lugar a fenómenos como estos. De día la arena es más caliente, el aire que está arriba de la arena se calienta más rápido y sube. Y el aire frío que está arriba baja. Y dense cuenta cómo es la dirección del viento de día en una playa. Se va hacia el mar y regresa. En cambio de noche, el agua es más caliente y el ciclo del aire es en sentido contrario. Si tú estás parado en la playa, el aire va hacia el mar. De día el aire viene hacia ti. Entonces esa diferencia de temperaturas debido a diferentes capacidades de retención de calor produce ese tipo de corrientes que ya veremos después, que se llaman corrientes de convección. Todo tiene una relación. Dejo de compartir. Estos fenómenos de la termodinámica son interesantes. Implican muchos conceptos. ¿Qué vimos hoy? La equivalencia entre unidades de calor y trabajo. Y estamos viendo ahorita calor específico. Vimos el experimento de Joule. Recuerden, la tarea que viene es para mañana, si mal no recuerdo. Esto es lo último que va a venir en la tarea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, jóvenes? Muy bien. 4:51, la clase es similar. Ya tienen también ustedes su Classroom. Aquí está y es para entregar mañana. ¿Alguna duda? Dejo de compartir. 4:51. Ya queda un minuto casi de Zoom. ¿Alguna pregunta de última hora? Yo ya metí promedios en la plataforma. A ver cuándo. En su historial académico. Yo ya estoy en paz, afortunadamente. Entonces, la semana que viene todo normal. Nos vemos 4:51 hasta el próximo martes a la 1:40. ¿Estamos de acuerdo? Yo espero sus tareas mañana, por favor. ¿Alguna pregunta final? ¿No? Profe, Dime. sí, yo. ¿La clase de hoy igual va incluida en esta tarea? Sí. Bueno, hasta la de que hoy. se entrega mañana. Hasta la de hoy, sí. Jóvenes, ya no hay Ok, tiempo ya gracias. para responder más preguntas. Nos vemos el martes. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Contéstenme, me dejaron solito. Hasta luego.